Buenos días con todos. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy día vamos a iniciar el curso de metodología de la investigación, en específico para la realización de tesis o tesinas, ¿no? Trabajos de investigación de suma importancia cuando nos graduamos. Bien, iniciamos el módulo 1 con la unidad 1 correspondiente a las técnicas de registro de fuentes de información para trabajos de investigación. ¿Listo? Estas técnicas se refiere al uso de cómo nosotros vamos a conseguir información sobre fuentes secundarias acerca de un tema de investigación, ¿no? Entonces, cómo se debe buscar la información, cómo la registramos, para que después podamos armar nuestro trabajo de investigación de una manera más fácil, ¿no? En especial al referente a lo que es el marco teórico principalmente. Bien, entonces hoy día entramos a la sesión 1, referente a las técnicas de tipo documentales específicamente. ¿Qué es la metodología de investigación y para qué me sirve? La metodología de investigación es una herramienta, ¿no?, muy útil que nos ayuda a realizar una investigación de una manera más ordenada, más organizada, basado en objetivos, ¿no?, en principios, y a partir de ello toda la información que consigamos, si la trabajamos de una manera más organizada y ordenada, nos van a permitir solucionar nuestro problema central de investigación. ¿Listo? Entonces, la metodología nos enseña cómo ir trabajando ordenadamente nuestro trabajo de investigación, nuestra tesis, nuestra tesina, cómo lo vamos trabajando de una manera más ordenada, ¿no? Y conseguir información que realmente nos sea útil para nuestros temas de investigación, y así podamos realizar mejor nuestro trabajo y todo tenga perfecta coherencia. Entonces nos va brindando pautas y herramientas de cómo debemos hacer todo este proceso cuando vamos a realizar cualquier trabajo de investigación, ¿no? El paso a paso, cómo debemos hacer ese proceso. Bien, tenemos nuestras principales fuentes de información, que son de dos tipos, ¿no? Las fuentes de información que podemos conseguir acerca de cualquier tema de investigación pueden ser primarias y secundarias. Primaria es toda la información de campo o información de primera mano, que también se le llama así. Es decir, información que no la encuentro fácilmente publicada en ningún lado, sino que yo tengo que armarla, ¿no? Es una información mucho más específica acerca de un tema mucho más concreto, ¿no?, que no lo puedo encontrar fácilmente publicado en internet ni en ningún otro lado. Tengo que conseguirla. Por eso es información de primera mano o también llamada de campo, ¿no? Algunas técnicas de información primaria de campo, por ejemplo, son la encuesta, la entrevista, el uso de focus group o de los plots, ¿no?, entre otras técnicas. Entonces, esa es información de primera mano, de campo, que yo tengo como investigador, conseguirla, adecuarla en el mismo campo, a través de diferentes técnicas, ¿no?, como las que acabo de mencionar. En cambio, las fuentes de información secundaria, o también llamadas documentales, ¿no?, información documental, es aquella que ya está publicada, es información más general, no muy específica, es más general, acerca de algún tema en particular, y que sí la puedo encontrar publicada en internet, ¿no? En internet, en libros, revistas, periódicos, reportes estadísticos, portales o páginas web, ¿no?, que ya está publicada en internet. Entonces yo puedo tener acceso fácilmente a ese tipo de información. Es información más general. Me sirve de base, sí, para mi tema central, pero no es la información muy específica, ¿no?, acerca de mi tema en sí que estoy buscando investigar, ¿no? Entonces, por eso siempre se hace uso de ambas fuentes, ¿no? En una investigación tenemos que hacer uso de ambas fuentes, primaria y secundaria. Secundaria es la que le va a dar la base a mi investigación, le va a dar la forma, ¿no? Y primaria es la que ya me va a dar información muy concreta, muy específica y muy actualizada sobre mi tema en particular que yo quiero saber. ¿Listo? Entonces, esos son los dos tipos de fuentes de información que manejamos.
dentro de lo que es la información, las fuentes secundarias, fuentes de información secundaria, podemos utilizar diferentes tipos de técnicas también para poder registrar la información, ¿sí? Bien, hay diferentes técnicas que podemos utilizar tanto para la información primaria, que es de campo, como para la información secundaria o documental. Y también para lo que es experimental. Hay investigaciones que son netamente experimentales, ¿no? Realizan experimentos, ¿no? Tienen sus dos grupos, ¿no? Grupos experimentales donde evalúan, ¿no? De acuerdo al tema o la materia que estén desarrollando. En el caso de la información documental, las técnicas principales son las fichas de registro, el uso de las fichas de investigación y las bitácoras de registro y evaluación. En el caso de la investigación de lo que son fuentes de información de campo, ¿no? Las técnicas más utilizadas, como ya hemos mencionado, son encuestas, entrevistas, hay diarios de campos también, que son como cuadernillos donde vamos anotando todo lo que observamos día con día, ¿no? Y, bueno, las fichas de observación, ¿no? Y en cuanto a lo que es investigaciones de tipo experimental, entonces la técnica más utilizada son los diseños experimentales, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de técnicas que tenemos dependiendo la fuente de información que nosotros estemos utilizando. Hoy día nos vamos a centrar netamente en lo que son las técnicas de investigación, pero documental. Y la siguiente clase ya vemos lo que son las técnicas de campo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver los tipos de técnicas, pero documentales. Entonces, dentro de estos tipos de técnicas documentales, como primer ítem tenemos las fichas de registro, que es donde nos vamos a basar. Entonces, ahora lo que vamos a ver son principalmente lo que más se utiliza, que son las fichas de registro y las bitácoras, ¿no? Entonces, las fichas de registro, a su vez, pueden dividirse en tres tipos: fichas bibliográficas, fichas hemerográficas y fichas de referencia electrónica. ¿Qué quiere decir? Estas fichas de registro, ¿sí? Me permite registrar toda la información que yo consiga de libros, revistas, portales, páginas web, etcétera, etcétera. Me permite registrar de una manera más ordenada. Entonces, me permite extraer la información principal, lo que yo necesito sacar de cada fuente para tener información sobre mi tema de investigación. Entonces se pueden dividir en tres tipos. Las fichas bibliográficas son aquellas que me permiten registrar información de libros específicamente. Libros y tesis, ¿sí? Dentro de bibliográfica incluimos libros y tesis, porque puedo tomar, ojo, tesis que ya se han realizado anteriormente u otros trabajos de investigación científica que se hayan realizado, y yo puedo tomar información sobre eso también, ¿no? Información base que me puede servir. Entonces, fichas bibliográficas es cuando extraigo información de tesis y libros, principalmente. Fichas hemerográficas significa que yo extraigo información de revistas y periódicos. Y las fichas de referencia electrónica ya es todo lo demás: portales, blogs, páginas web, ¿no? O a veces encuentro, por ejemplo, archivos de PDF, pero que no pertenecen en sí a ningún libro, ¿no? O a alguna revista, sino realmente son trabajos o investigaciones realizados por alguien más, pero que no precisamente son de libros o revistas, ¿no? Pero que la información también es buena, ¿no? Y muchas veces esa información tampoco no tiene a veces ni autor, ni enumeración de página, no tiene datos generales, ¿no? Pero la información es buena. Entonces, hay mucha información en PDF que es buena, pero que no siempre tiene ese tipo de información, ¿no? De datos de autor ni nada de eso. Entonces, significa que no está extraída de un libro en sí específicamente, ni una revista. Entonces, en ese caso, cuando no tenemos autor, no tenemos información general de esa publicación, pero la información es buena, la tomamos también como una ficha de referencia electrónica, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos de fichas que podemos usar. El uso de estas fichas es importante porque cuando vamos a hacer el marco teórico de nuestra tesis, sí, vamos a necesitar hacer uso de citas, ¿no? Hay diferentes tipos de citas que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que
registrar esa información, tenerla aparte. O sea, lo que hacemos primero para armar el marco teórico es buscar información. Tenemos que buscar y buscar información, ¿verdad? Para tener toda la base sobre nuestro tema central. Entonces, toda la información que nosotros vayamos recabando o recolectando, las vamos a registrar en estas fichas. Así después, cuando ya tenemos toda la información recabada, ya para darle el orden correcto a nuestro trabajo, cuando empecemos a ordenar todo nuestro marco teórico, va a ser más fácil de ordenar si lo tengo todo en fichas. A que si yo estoy guardando en diferentes archivos, encuentro una parte de un libro que necesito, lo descargo el libro, encuentro una parte de una revista de un artículo que necesito, bueno, descargo todo el artículo y cosas así, y me voy llenando de archivos, 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 archivos y más archivos. Y al momento de armar el marco teórico, hasta ya me olvidé en qué página estaba la información que necesitaba del documento, ¿no? Entonces, primero no me acuerdo cómo se llamaba el documento y estoy buscando el documento, el nombre del documento, abriendo cada documento que he descargado para ver en cuál era lo que quería, lo que quiero poner primero. Después se demoran otro tanto en estar buscando y qué página era la que yo quería poner, de dónde quería sacar la información, en qué página estaba el título. Entonces, para no perderse en ese dilema y estar perdiendo tiempo en buscar otra vez, entonces, por eso es que se usan las fichas de registro. Entonces, en las fichas de registro se anota todo eso, o sea, no solo se anota la información en sí, ¿no? Que quiero descargar, que me interesa acerca del tema en particular, sino también que puedo anotar el número o números de página, puedo anotar exactamente solo lo que necesito, solo esa parte central que necesito. ¿Sí? Solo esa parte central, el párrafo o la hoja u hojas que necesito, solo anoto eso de frente. No solo anoto esa parte con toda la información necesaria acerca de eso. Entonces eso me va a ayudar estas fichas a que cuando yo tenga que armar mi bibliografía o mis referencias bibliográficas, ya tenga la información a la mano listo, solo para que lo pueda armar más fácilmente. A través del diseño de la norma, ¿no? Lo puedo armar más fácilmente. Ya voy a tener toda la información. Cuando quiera armar el marco teórico, entonces ya sé dónde está y fácilmente localizo la información que quiero. Lo único que tengo que hacer es ordenar las fichas para saber en qué orden quiero poner la información y empiezo a registrar o hacer un copia y pega simplemente de toda la información que ya he recolectado. Empiezo a armar, ¿no? Entonces para mí va a ser más fácil y para colocar las citas también va a ser más sencillo, ¿no? Va a ser más sencillo si yo tengo ya la información registrada en estas fichas. Entonces, por eso es importante usar estas fichas. Me ahorra mucho tiempo. Y no me sobresaturo de mucha información tampoco en mis carpetas o en mi computadora, en mi disco, que al final estoy buscando todo para encontrar lo que necesito, ¿no? Entonces, es más fácil encontrarlo así, mediante el uso de estas fichas. ¿Listo? Entonces, estas fichas las puedo trabajar en un Word, si quiero las trabajo en un PowerPoint, en lo que ustedes deseen. La idea es tener en un solo archivo, ir acumulando todas las fichas que puedan tener. Entonces, en un solo archivo acumulo todas las fichas, entonces va a ser más fácil para mí encontrar la información. No que una ficha la voy a guardar en un archivo, hago otra ficha, la guardo en otro. No, todas las fichas guardadas en un mismo archivo. Entonces, de esa manera va a ser más fácil para nosotros encontrar la información, ¿no? Cuando ya vamos a armar nuestro marco teórico o queremos armar también nuestro cuadro de operación de variables, va a ser más fácil si tenemos esta información ordenada. Entonces, es más fácil revisar unas fichas que revisar tantos documentos que me pueda descargar, ¿no? Esa es la intención de usar las fichas. Bien, ahora tenemos elementos para cada tipo de ficha en particular. En el caso de las fichas bibliográficas, para lo que son libros específicamente, los elementos que debe incluir mi ficha son los siguientes. Entonces, mi ficha va a tener doble cara, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, en una cara de mi ficha va a ir lo siguiente. Autor o autores. ¿Sí? Dependiendo si es un autor o si son varios autores. Título y subtítulo. El subtítulo en el caso que lo tuviera. A veces le ponen subtítulo
¿no? a las publicaciones de los libros, y hay veces que no, que solo tiene un título. Entonces, dependiendo. Si solo tiene título, le pongo solo el título. Si tiene ambos, le pongo los dos. Entonces, título y subtítulo, pero en este caso es del libro, ¿sí? Es del libro, no de la publicación, del libro. Pie de imprenta, si es que lo tuviera, ¿no? No siempre a veces le pone. Entonces, el pie de imprenta, en general, ¿a qué se refiere con el pie de imprenta? Se refiere a la editorial, el número de edición, ¿no? Todo eso, la editorial, el número de edición, cómo se llama la editorial, el número de edición, todo eso corresponde al pie de imprenta, ¿no? El lugar, de dónde es, ¿no? Todo eso es pie de imprenta. El número o números de página, es decir, ¿qué página o páginas estoy tomando exactamente de esa publicación? Acá ya detallo solo la parte del libro que estoy tomando para hacer mi trabajo de investigación. Número o números de página exactamente que estoy tomando para hacer mi trabajo de investigación. ¿Listo? Ahora, ojo, cabe resaltar acá. Normalmente en las fichas, lo que ponen como números de páginas es cuántas páginas trae el libro en total. ¿Sí? Pero si voy a hacer mi trabajo de investigación, en realidad a mí no me interesa saber cuántas páginas tiene en total el libro. Lo que me interesa es saber la página o páginas exactas de donde estoy extrayendo la información. Y es más, cuando haga la bibliografía, no me va a pedir que le ponga el total de páginas que tiene el libro, no me pide eso. Entonces, mejor para qué lo coloco si no lo necesito. Entonces, en lugar de eso, lo que vamos a colocar es, acá simplemente es la página o páginas que estoy tomando exactamente de este libro para mi investigación. ¿Listo? Y eso va en un lado de la ficha. Y en el otro lado de la ficha le ponemos el texto, es decir, la información exacta que estoy extrayendo de ese libro. Esa información puedo copiarla al pie de la letra, o si deseo, puedo transformarla y copiarla, pero con mis propias palabras. O sea, yo mismo puedo redactarla, pero con mis propias palabras, como haciendo un resumen de esa información, ¿no? Pero redactándolo con mis propias palabras. Si la información es corta, no hay problema, lo puedo copiar textualmente, así al pie de la letra tal y como está. Ojo, cuando copiamos al pie de la letra, así en la publicación original tenga faltas ortográficas, bueno, yo las conservo, porque así lo he encontrado. Así lo he encontrado. Pero si la información yo la voy a hacer con mis propias palabras, la voy a resumir, entonces ahí sí, ¿no? Correctamente todo como se debe escribir. Entonces tengo dos formas de copiar el texto. Una al pie de la letra y otra resumiendo la información con mis propias palabras. ¿Listo? Entonces así lo vamos a colocar en la parte de texto. Entonces de igual manera que, de tal manera que cuando yo vaya a armar mi marco teórico, simplemente lo que tengo que hacer es un copia y pega de la información que ya está en mi ficha. Copia y pega, nada más. Y va a ser más sencillo llenar. Entonces en el texto ya tengo que ir definiendo. Lo voy a copiar al pie de la letra o lo voy a redactar con mis propias palabras haciendo un resumen o algo más pequeño. Cuando son varias páginas las que voy a tomar, ¿sí? De información acerca de ese libro, en este caso libro, entonces es mejor resumir la información, ¿sí? Cuando presentamos nuestra tesis en el marco teórico, depende de la institución, depende de la universidad, nos piden también un cierto porcentaje como máximo que debe tener nuestro trabajo, nuestra tesis, el marco teórico de copia y pega, ¿no? Exactamente, de copiar la información así al pie de la letra como la encontramos. ¿Sí? Entonces, no podemos pasarnos de ese porcentaje. Si nos pasamos, nos rebotan la tesis y tenemos de que citas que hemos copiado así al pie de la letra, tenemos que transcribirlo, pero con nuestras propias palabras, ¿no? Resumirlo con nuestras propias palabras.
Entonces, no abusar mucho de las citas textuales, es decir, de copiar la información al pie de la letra, ¿no? No abusar mucho de eso. Está bien tener un poco de eso, pero no mucho, ¿sí? No mucho. Tratar más de resumir la información, más cuando son varias páginas las que vamos a tomar de una publicación, ¿no? Resumir esa información. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Siempre preguntar a la institución, a la universidad, ¿cuál es el porcentaje máximo que me permiten tener de citas textuales, ¿no? De información textual. Ah, tanto porcentaje, entonces según eso ustedes ya acaban calculando hasta cuánto pueden tener de información textual, ¿no? Para que lo demás lo puedan poner con sus propias palabras. Entonces, esos son los elementos que debemos tener en cuenta para la realización de las fichas bibliográficas, en este caso de lo que son libros. Un ejemplo de eso. Cuando vamos a realizar nuestra ficha bibliográfica del libro, ponemos el título, bueno, mejor dicho, el primer apellido, ¿sí? Nos pide autor o autores, ¿verdad? Es el primer elemento. Autor o autores, perfecto. Entonces, ponemos el primer apellido del autor, ¿sí? El primer apellido del autor, coma, y la inicial de su primer nombre. Y un puntito, nada más, ¿sí? No ponemos nombres y apellidos completos, no, ponemos solo su primer apellido, coma, y la inicial de su primer nombre, punto, nada más. Acto seguido, ponemos el título del libro. El título del libro es, en este caso, ejercicios ortográficos. ¿Sí? Eso es, ejercicios ortográficos. Y en este caso no tiene subtítulo. Si tuviera subtítulo, se lo pongo al costado. ¿Sí? Le pongo 2 puntos y le puedo poner al costado, ¿no? Pero si no lo tiene, entonces simplemente lo dejamos ahí. Luego me pedía el pie de imprenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el pie de imprenta estoy considerando a qué país pertenece esto, ¿no? Por ejemplo, esto es el Estado de México. Esto pertenece a México. La editorial, editorial Ultra, México, ¿no? El año de publicación también es importante incluirlo aquí, 2000. Y por último, la página o páginas que esté tomando. En este caso estoy tomando solo la página 92. Entonces le pongo P punto, que es la abreviatura de página, y 92. Nada más. Lozano, coma, la inicial del primer nombre. Ojo, esto estamos trabajando en base a la normativa APA, ¿sí? A la norma internacional APA, que es lo que más están pidiendo todas las instituciones últimamente, ¿no? Se ha puesto de moda la utilización de la norma APA. Bien, entonces, Lozano, coma L, punto, que es la inicial del primer nombre. Nombre de la publicación, bueno, si tiene subtítulo le puedo poner con 2 puntos o uso de paréntesis, ¿no? Que en este caso es el Estado de México. Pie de imprenta, la editorial Ultra, el país de donde viene, México, el año de publicación, que es el año 2000, y la página, que en este caso es 92, la que estoy tomando. Cuando son páginas consecutivas, varias, simplemente acá le hago un guioncito. Por ejemplo, voy a tomar de la página 92 a la 94. Entonces acá tendría que ponerle P.92-94. Si voy a tomar páginas salteadas, entonces lo separo por comas. Por ejemplo, la página 92 y la 95. Entonces le pongo P.92, 95. Y ya le estoy indicando. Esta es la primera parte de la ficha. La otra parte de la ficha, que la puedo poner al costadito, le pongo el texto, que quiere decir que acá voy a ingresar la información exacta que voy a extraer de este libro. Ya sea de manera textual o con mis propias palabras, ¿no? Haciendo un resumen de la información conseguida. Esa es la ficha. Así se realiza una ficha. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más de un autor? Por ejemplo, acá, los autores son 3, ¿no? Entonces, puedo poner de 1 a 2 autores y de ahí ponerle y otros, ¿no?
Bueno, en este caso son 3 autores. Hernández, punto y coma. Para separar un autor de otro le ponemos punto y coma, ¿sí? Hernández, punto y coma, Flores, coma B, que es la inicial de su primer nombre, y Padilla, coma él. Cuando ya son muchos autores, simplemente nombro el primer autor, su primer apellido, con la inicial de su primer nombre, le pongo este apóstrofe, que significa y, ¿no? Y otros, cuando ya son muchos autores, y otros, ¿sí? Pero siempre conservando eso, solo el primer apellido, coma, y la inicial de su primer nombre, nada más. De igual manera, el título de la publicación, en este caso es Contabilidad y Tecnología 3. En este caso también tiene un subtítulo la publicación, entonces se lo pongo entre paréntesis o le puedo poner 2 puntos y el subtítulo, no hay problema. En este caso es Modernización Educativa. Pie de imprenta, la editorial, Fernández Editores, El País, México, año de publicación del libro, 2001. ¿Qué página estoy tomando? En este caso de este libro voy a tomar la página 200, P.200. Y en el otro lado de la ficha ingresamos el texto que vamos a tomar de esta publicación, exactamente de esa página. También es importante que al final del texto le hagan una indicación ahí si es una cita, están tomando esta cita textual o si es una paráfrasis, es decir, con sus propias palabras. ¿Es textual o es paráfrasis? ¿Cómo es la información que están tomando? ¿Es textual o con sus propias palabras? Entonces, indicarle ahí, porque eso lo van a necesitar cuando armen el marco teórico y vayamos a hacer la referencia de la cita según la normativa APA. Entonces ahí tenemos que saber si es textual o paráfrasis, porque no se pone igual, ¿no? Cuando es textual tiene una forma de citar y cuando es paráfrasis también tiene otra forma de citar. Es distinto. Entonces, para hacer la diferencia, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, hay que hacer una indicación ahí al final si es paráfrasis o es textual, ¿no? Después que se ponga el texto correspondiente. Entonces, así nos vamos a guiar y va a ser más fácil cuando ya armemos el marco teórico. ¿Cómo hago una ficha bibliográfica cuando saco información de tesis? Sus elementos de estas fichas son autor, el título de la tesis, el grado al que se aspira con la tesis, es decir, del autor de la tesis que estoy tomando. Ese autor de esa tesis, para optar qué grado realizó la tesis. Para bachiller, para licenciado, ingeniero, no sé, cuál fue el grado. Entonces, eso le indicamos ahí, ¿no? ¿Cuál fue el grado? Siguiente elemento, lugar. Se refiere a la institución donde se presentó esa tesis. ¿Para qué institución se ha presentado esa tesis? ¿No? ¿De qué universidad? Entonces, ahí le tengo que indicar. ¿Para qué institución educativa ha sido presentada esa tesis? Se coloca ahí. Y por último, editor, si es que lo hubiera. No siempre hay editor en las tesis, a veces no piden, no se pone, o sea, depende del lugar, la nación, el país, no depende, no todo se utiliza. Por ejemplo, acá en Perú usualmente nosotros no solemos ponerle eso de editor, ¿no? Cuando presentamos nuestra tesis. Bueno, hay otros sitios que sí lo utilizan mucho, ¿no? Entonces, si tuviera editor, se pone. Si no lo tiene, entonces simplemente se deja en blanco, no hay problema. Siguiente elemento de la tesis es la fecha. Hay que indicarle la fecha de publicación, ¿no? Cuando se ha publicado esa tesis. ¿Cuál es la fecha que aparece en la tapa, en la portada de la tesis? Esa fecha le ponemos ahí. Números de página o páginas que estemos tomando de la tesis. Y finalmente otra vez el texto, ¿no? En la otra parte de la ficha. Y ya tomamos ahí ya la información exacta que necesitamos acerca de esta tesis, ¿sí?
Las tesis que tomamos, ¿no? Información de las tesis, más que nada nos sirven como antecedentes investigativos. Cuando realizamos nuestra tesis, tenemos que buscar tesis que sean similares a nuestro tema, lo más cercano posible, y esas tesis las utilizamos como antecedentes investigativos. Además de servirnos de base y nos ayuda a saber mejor el giro que le vamos a dar a nuestra tesis, también nos ayuda como antecedentes investigativos. Se coloca eso como antecedentes investigativos. Entonces, normalmente la información que tomamos acá de esas tesis son, por ejemplo, cuál es su unidad de estudio, sus variables de estudio, ¿no? Principales conclusiones a la que haya podido llegar, o sea, una descripción pequeña de qué trata y después a las conclusiones principales que ha podido llegar, ¿no? Luego de la realización de su investigación. Esa es la principal información más que nada que tomamos de las tesis, ¿no? Y se utiliza como antecedentes investigativos en nuestro trabajo de investigación. Ejemplo de una ficha bibliográfica para tesis. Tenemos aquí, otra vez, Palomino, el primer apellido, coma, la inicial del primer nombre, A, punto. Luego ponemos el título de la tesis, en este caso es obtención de un aperitivo siruposo a partir de pulpa de zapote, ¿no? Si tuviera subtítulo, se lo ponemos acá que le he puesto entre paréntesis, de lo contrario lo podemos dejar así, en este caso sí tiene. Maticia cordata. Ese es el subtítulo del título de la tesis. El grado, acá está. Tesis para optar el título de ingeniero industrial en alimentos. Listo, lugar, en la institución donde se ha presentado. Primero le ha puesto la ciudad, que en este caso es Lima. Lima, coma, Universidad Nacional Agraria La Molina, en este caso de 1999, ¿no? El año que se ha publicado, coma. Y por último, la página que vamos a tomar nosotros, en este caso es P.80, la página 80. Y por último, en el otro lado de la ficha que ponemos el texto, ¿no? Ya ingresamos la información exacta que estamos extrayendo de aquí, de esta tesis. Pasamos al siguiente tipo de fichas, las fichas hemerográficas. Para realizar las fichas hemerográficas, tenemos diferentes tipos. Puede ser de revistas, puede ser de periódicos. En el caso de periódicos, los elementos son los siguientes. El título de la publicación, ¿sí? El número de la publicación, si lo tuviera, ¿no? El número de la publicación, o sea, ese periódico debe tener un número de publicación. ¿Cuál es el número de publicación? Dirección general del diario. ¿Quién es el director general de ese diario? Lugar y fecha exacta de la publicación. Y número de página que estamos tomando de ese periódico. Número de página o páginas que estamos tomando de ese periódico, ¿no? Y bueno, el texto, ¿no? De que siempre va al final. En este caso, acá tenemos un ejemplo. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos de acá. Título, número de publicación, los mismos. Título de la publicación, Reforma, el corazón de México. ¿Qué más me dice? Número de publicación, en este caso es 3240. Dirección general del diario. ¿Quién es el director general? Director general, Ricardo del Castillo. Lugar y fecha exacta de la publicación. México, Distrito Federal, lunes 28 de octubre del 2002. Y por último, el número de página que estoy tomando, que en este caso es P.8. Si algún componente no lo tuviera, no hay problema, se deja en blanco. Solo los componentes que tenga.
y finalmente el texto, ¿no? Se ingresa la información respectiva. En el caso de las revistas, de igual manera, los elementos de una ficha hemerográfica para revistas son el nombre de la publicación, del artículo, ¿no? Exactamente de la revista que estamos tomando. Editor o director general de la revista. Periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo esta revista realiza una publicación. Semanal, quincenal, cada cuánto tiempo realiza una publicación esta revista. Lugar y fecha donde se edita. Número y volumen de la revista. Número de página o páginas que esté tomando de la revista. Y el texto correspondiente, ¿no? Que ya es la cita en sí. El número de el nombre de la publicación es Conozca Más. Editor, Dirección General Soledad Aguirre Gil. Periodicidad, mensual. Ya hemos hecho hasta acá. Lugar y fecha donde se edita. Acá está. México, Distrito Federal. La fecha. Entonces acá me dice noviembre de 2002. Número, volumen de la revista. Número 154. A veces no tiene volumen. A veces sí, a veces no le ponen. Depende de lo que consigamos, le ponemos lo que tenemos. Acá solo tengo el número de la revista, pues solo le pongo esto. Número 154. Y por último esto, la página o páginas exactas. Ok. Página 18 y aquí en este lado se ingresa el texto, ¿no? Que se va a ingresar. No se olviden indicarle si es textual o paráfrasis el texto que están colocando. ¿Cómo hago una ficha de una referencia electrónica? Es decir, de portales web, de páginas web, tal vez de redes sociales, ¿no? De algún video que encuentre, cómo puedo hacer esa referencia, ¿no? O de algún PDF que no tenga autor ni nada, ¿no? Pero la información sea buena, entonces eso también lo considero como ficha electrónica, ¿no? Como una ficha de referencia electrónica. Entonces, los elementos son el enlace, el link exacto, la fecha de último acceso, es decir, cuándo ustedes han accedido por última vez a esa página. Entonces, la fecha en la que ustedes están accediendo a esa página, bueno, esa es la fecha que le ponen. Hora de último acceso, también la hora, el título de la publicación, cómo se llama. Acceso gratuito o restringido, aquí hay que indicar. A esa referencia electrónica se puede ingresar cualquiera, es para todo el público en general, o necesitan tener alguna, o es alguna, de repente es una página de paga, ¿no? O tengo que tener una cuenta, algo para poder acceder. O sea, el acceso es gratuito o es restringido. O sea, ahí solo hay que indicarle, ¿no? ¿Cuál de los dos es? Y por último, el texto que vamos a tomar de ahí, ¿no? De la fuente. Por ejemplo, acá está el nombre general de la página, pero de preferencia les aconsejo poner el enlace exacto, ¿sí? El enlace exacto. Último acceso, cuando yo he accedido por última vez a esa página, en este caso. Acceso 30 de marzo del 2008, ¿no? La hora, 14 horas. El título de la publicación, revisión del tema, 2 puntos, literatura en Argentina. El acceso es gratuito o restringido. En este caso es acceso gratuito, ¿no? Y por último, le indico aquí el texto, le pongo que voy a incluir. Por último, veamos las bitácoras. ¿Cómo realizo una bitácora de búsqueda? Entonces, es una ficha también. La bitácora también es como una ficha, como un cuadro. Sí, es un cuadro en realidad grande, donde vamos a colocar la siguiente información. Primero, el tema central de investigación. ¿Cómo se llama nuestro tema central de investigación? Luego, colocamos nuestro motor de búsqueda o buscador, ¿no? Bueno, por defecto la mayoría utiliza
Google, ¿no? Pero hay otros motores de búsqueda además de Google, entonces ponemos cuál es el motor de búsqueda que estamos usando nosotros. Palabra clave, es decir, podemos resumir la información que estamos encontrando en esa página en una o dos palabras claves, ¿no? Por ejemplo, estoy buscando información acerca de los componentes de los equipos de trabajo, ¿no? Componentes importantes de equipos de trabajo. Entonces esa página me muestra información sobre la descripción de todos los componentes de un equipo de trabajo. Entonces simplemente en palabras claves le puedo poner componentes, nada más. Porque si mi tema de investigación es componentes de un equipo de trabajo, y acá estoy encontrando información solo de los componentes, una descripción, entonces puedo ponerle simplemente componentes, ¿no? O algo que resuma mi información, pero solo en una, dos o tres palabras concretas, ¿no? Dirección de la página. Acá sí coloco el URL o el link o el enlace exacto de la página. Y por último, información que encontramos. En esta última columna lo que vamos a colocar es ya exactamente una descripción de los puntos o subtítulos, títulos o partes exactas que encuentro en esta página. Exactamente cuáles son, ¿no? Ejemplo. Acá tenemos. Este es mi cuadro. Este es un ejemplo de bitácora. El tema central lo ponemos acá arriba. Por ejemplo, en este caso el tema central es estrategias para fomentar la comprensión lectora. Ese es mi tema central. Ahora, primera columna, necesito tener motor de búsqueda, en este caso es Google. Acá le estoy poniendo Google. Siguiente, palabra clave. En este caso estoy resumiendo. Estoy buscando, mi tema central es este, estrategias para fomentar la comprensión lectora. Si yo estoy buscando en internet y, por ejemplo, la palabra clave, que puedo resumir la información de acá, o también en palabra clave le pueden poner qué palabra o palabras han puesto en su motor de búsqueda para llegar a esta página web. Sí, tienen dos formas. Puedo ponerle exactamente la palabra o palabras claves que he puesto en el motor de búsqueda para que me lleve a esta página exacta, o de lo contrario, resumir esta página en una, dos o tres palabras concretas, ¿no? Que me dé la información exacta de lo que tiene ahí. Entonces esa palabra la ponemos aquí. Por ejemplo, en este caso la palabra clave es lectura, nada más. Dirección exacta de esta página. Entonces acá le ha puesto el link exacto, el enlace completo. Y por último, información que encontramos. En esta parte de aquí, lo que está haciendo es colocarle de qué se trata, una descripción más específica de la información que encuentro en esta página, en este enlace. Entonces acá le ha puesto explicación completa del proceso de comprensión lectora. Entonces, si yo ingreso este link, voy a encontrar qué tipo de información, la explicación completa de lo que es el proceso de comprensión lectora. Entonces acá puedo enlistar en mi cuadro todas las páginas a las cuales he ingresado que me van a servir, ¿no? Por ejemplo, de acá estoy guardando 3 páginas. Acá tengo otra página, palabra clave, aquí habla sobre la competencia comunicativa. Ya. El URL exacto de la página lo copio, lo pego aquí. Información que encontramos, ¿de qué trata exactamente el enlace? Ya, me dice, es una explicación completa del origen del término, o sea, del origen del término competencia comunicativa. ¿Qué es una competencia comunicativa? Listo. Comprensión, palabra clave, otra página, tengo comprensión lectora. El URL exacto. Ahora acá la última columna. ¿Qué información encuentro exactamente acerca de comprensión lectora? Me dice, explica los problemas de la lectura en universitarios.
Entonces acá ya me está explicando exactamente qué hay en esta página, ¿no? Me dice la información. O sea, no estoy tomando en esta parte de información que encontramos, no estoy tomando la cita, no estoy haciendo una cita, no, sino estoy indicando o haciendo una explicación básica de qué información encuentro aquí, pero no estoy haciendo la cita o el texto precisamente. Solo estoy indicando eso. Entonces, ya tengo esa información ahí. Entonces yo ya sé de qué trata. Entonces cuando después yo quiera acceder a estos portales o páginas web de lo que he tomado, simplemente entro al enlace, le hago clic, me va a llevar al enlace y ya voy a sacar la información que quiero. Entonces ahí yo ya decido si lo copio textualmente o si lo copio paráfrasis, pero acá ya tengo los enlaces guardados exactos y sé qué hay en cada enlace. Entonces no es solo guardar los enlaces, ¿no? Que normalmente a veces lo hacemos por hacerlo más rápido. Después no sabemos ni de qué se trata cada enlace. Entonces, al hacer este tipo de documento, esta bitácora, nos permite tener esa información, pero más organizada. Acá están guardados los enlaces, pero también sé qué hay en cada enlace. ¿Sí? También sé qué hay en cada enlace. Ahora, si desean, en vez de ponerle esta palabra clave, también pueden ponerle el título de la publicación. También es posible, le ponen el título y ya está. La idea es encontrar, bueno, tener la información ordenada y lo que sea más fácil de recordar para ustedes. Entonces, esa es la mejor forma de usar una bitácora, ¿no? De búsqueda que estamos usando aquí. Ya sé qué información hay exactamente, de qué trata. Entonces, al momento de armar mi marco teórico y para después revisar mejor la información y hacer mi cuadro de operacionalización de variables, va a ser más fácil, ¿no? Porque ya tengo información sobre mi tema, ya conozco mejor y ya puedo armar mejor mi cuadro de operacionalización de variables. Les aconsejo de que antes de hacer el cuadro de operacionalización de variables, primero busquen información en internet sobre su tema. Realicen todas estas fichas, lean bien la información y una vez que ya esté leída y comprendida la información, recién realizar el cuadro de operacionalización de variables porque de ahí les va a dar la luz, la clave para poder saber cuáles son exactamente no solo sus variables, sino los indicadores de estudio, ¿no? Para su tema de investigación. Entonces, el cuadro de operacionalización de variables, su base es todo este marco teórico. Si no tengo un buen marco teórico, una buena investigación, entonces mi cuadro de operacionalización de variables no va a estar bien hecho y no me va a permitir solucionar mi problema central de investigación. Entonces, para hacer el cuadro de operación de variables, necesito primero revisar información, tener toda esta información de estas fichas que me va a permitir conocer mejor mi tema a fondo y de acuerdo a eso ya se puede armar mejor el cuadro de operacionalización de variables. Es más fácil armarlo de esa manera, ¿sí? Teniendo una base, un sustento. Por eso son trabajos de investigación, porque tienen una base sólida, un sustento. No de lo que se me ocurra primero de mi cabeza y eso lo voy a colocar, no. Tengo que leer, investigar y recién en base a eso puedo formular mi cuadro de operacionalización de variables. Y de esta misma información sale para el marco teórico. Entonces me ayuda bastante si lo trabajo de esa manera organizada. Todas estas fichas, las bitácoras que yo elabore, todo eso, tenerlo en un solo documento. Entonces, así va a ser más fácil para mí después revisar la información, encontrarla y armar mi trabajo de investigación. Entonces, todas estas fichas que estamos viendo no se ponen y se pegan así como están en mi tesis, ¿no? O en mi tesina. No. Estas son mis fichas auxiliares para mi uso personal, pero no para la presentación propia de mi tesis, ¿no? Este es para mi uso personal, que me ayuda a ordenarme mejor para trabajar mejor mi tesis. Pero estas fichas, ojo, no se colocan en la misma tesis, no van. Es solo para ayudarme a trabajar mejor mi tesis, para que sea más rápido, más fácil para mí trabajarlo después. ¿Sí? Es solo para uso interno, pero no para que se publique propiamente, ¿no? En la misma tesis que vaya a realizar. Veamos más ejemplos de cómo realizar estas fichas del registro de información secundaria. Vale, vamos a abrir un Word aquí.
Vamos a insertarle una tabla. Ahora vamos a hacer una ficha bibliográfica primero. Listo. Entonces, a ver. Para la ficha bibliográfica, necesito tener el autor o autores, título y subtítulo, ¿verdad? Si lo tuviera. Listo. Entonces, a ver. Aquí, por ejemplo, a ver, mi tema, en este caso, es sobre el marketing digital, ¿sí? Las tendencias del marketing digital. Ya, ese es mi tema de investigación. Entonces, ahora que ya tengo mi tema de investigación, voy a buscar información sobre eso. ¿Listo? Entonces, acá tengo un libro, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un libro. Este es ya mi libro sobre marketing digital. Y voy a poner la información que necesito. Entonces, me dice autor. Reviso la portada hasta encontrar el nombre del autor exacto. Listo, en este caso acá a mí se desarrolla, ¿no? Este es el autor. Acá está. Entonces, en este caso, los autores son de una empresa en general. No, perdón. FAMED Andalucía, son empresas autónomas, ¿no? Entonces, esta institución es la autora de este libro, ¿sí? Es autora de este libro, en este caso es una institución, ¿no? La que es autora de este libro, sí. Entonces le copio. En este caso, cuando es una institución, no es una persona en sí, sino una institución, autor, copio el nombre de toda la institución. FAMED-Andalucía, así como está, porque es una institución. Listo. Enter. Siguiente elemento, título y subtítulo de la publicación. Exacto. Entonces me voy acá. Título del libro, Introducción al Marketing. ¿Tiene subtítulo? No tiene. Cuando tiene subtítulo le ponen con una letra de diferente color o más chiquita acá abajo o simplemente 2 puntos y lo que sigue. En este caso solo tiene título, no tiene subtítulo. Entonces, Introducción al Marketing Digital. Ya solo le copio eso. Pie de imprenta. Primero la editorial. A ver, vamos a buscar acá la editorial. En caso que no precise la editorial, que vean en la portada y no encuentren, entonces lo dejan ahí nomás.
Este es. Por lo que dice ED, esa es por lo general la abreviación del editorial. Entonces consideramos esto como el editorial. Listo, entonces pongámosle ese editorial a R autónoma, así como está acá. Editorial, así como aparece, igualito. AR autónomas. Así como está acá. Listo. El lugar de publicación. Esto pertenece a España. Si me habla de Andalucía, Europa, todo esto, ya por defecto sabemos que es España. Entonces vamos a ponerle acá España. Listo. Y hemos colocado hasta acá, ¿no? El lugar. Ahora, año de publicación y la página o páginas que voy a tomar. Entonces empiezo a revisar. Año de publicación. Por lo general tiene, pero a veces no le ponen. Entonces, si no le ponen el año, lo dejan ahí. Ya. Como no tiene año, S.F, que significa sin fecha. No hay, no le han puesto año de publicación. Sin fecha o sin año, ¿no? Sin fecha, no hay. No hay año de publicación, no le han puesto. O tal vez al final, a ver, no. No, no hay año de publicación. Entonces, en red. En red autónomas, la publicación. Listo. Y la página o páginas. A ver, supongamos acá voy a tomar acá, la publicidad display, banners y videos. Voy a tomar esta parte de aquí, esta página. Y esta también, publicidad móvil o e-commerce. Entonces te voy a tomar. Voy a tomar la página 27 y la página 28. Entonces acá le pongo 27 guión 28, porque son páginas consecutivas. Si no fueran páginas consecutivas, lo separo por coma, pero si son páginas consecutivas, por un guioncito. Y así. Y acá tomo el texto exactamente que voy a tomar, ¿no? Ejemplo, quiero copiarlo al pie de la letra, ya no hay problema. Control C, Control V, y entre paréntesis y tal vez de otro color, le puedo poner así textual para saber que es una cita textual. De copiarle el título. Y este era el título de la publicación. Ya está. Y voy a copiar eso también. Ya está.
Y ya está mi ficha. Y he realizado una ficha bibliográfica. ¿Listo? Ya lo tengo así. Voy a realizar una hemerográfica rápidamente. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una ficha hemerográfica? Hemerográfica de revista. De revista. La dirección, por ejemplo, acá tengo una revista sobre liderazgo y trabajo en equipo. Voy a tomar primero me pide el título de la revista o de la publicación. A ver, veamos. Título de la a ver, estamos acá. Nombre de la publicación, el título de la publicación. El título de la publicación, acá está. Liderazgo, equipos y grupos de trabajo, su relación con la satisfacción laboral. Perfecto, este es el título exacto de la publicación. Pasamos, siguiente elemento. Editor, el director general o el editor general de acá de la revista. Sí, editor o director general. En este caso es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos son Pérez Suárez. Bueno. A ver. Ya, le voy a poner acá el nombre. Acá está. Pérez Sebastián Pérez, coma, y P. El primer apellido y el nombre, ¿sí? No todo completo. Entonces vamos a hacerlo siguiendo las indicaciones acá, ¿no? General, podemos ponerle simplemente así. Pérez, coma, su primer nombre es P, Pablo. Listo. Siguiente elemento. Lugar, periodicidad. Cada cuánto tiempo se publica esta revista. Si saben su periodicidad, lo ponen, pero si no saben, por ejemplo, acá no hay nada que me indique cada cuánto tiempo es una publicación esta revista. Si no lo sé, simplemente lo dejo en blanco, no le pongo periodicidad. Seguimos, el lugar y fecha de publicación. Acá está. Es 2013. Tengo que ver si me da una fecha exacta. No, solo me da el año. Si no me da fecha exacta, por ejemplo, acá solo me está dando el año, respetamos nomás eso. Solo le pongo el año, lo que me dé. 2013. Ah, lugar. ¿Dónde está, de dónde es esta revista? Es de aquí, de Perú. Entonces, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, lo puedo poner acá. Perú, Pontificia Católica. Listo. Tengo la información y por un número y volumen. En este caso sí tengo el número y volumen, sí me lo está dando desde el inicio. Aquí está. Entonces cuando le pongo aquí, sí me da. Y por último, el número de página que voy a tomar. Entonces de esta publicación, por ejemplo, quiero la página 155, quiero tomar esto. Por ejemplo, quiero solo hasta acá, ¿no? Ya,
Quiero tomar, por ejemplo, este párrafo. Control C y Control V. Y entre paréntesis le pongo si es textual o es paráfrasis para no olvidarme después y saber que es. En este caso es una cita textual, lo estoy copiando al pie de la letra, le pongo textual. Y P punto en este caso es la página 155. Entonces acá le pongo 155. Es la página que estoy tomando en cuenta. Y de esa manera desarrollamos nuestras fichas. Entonces, si no tengo alguna información, la información central siempre está en la portada o en la última página. Si le encuentro, lo pongo. Si no lo encuentro, lo dejo en blanco o le pongo sin fecha, sin editorial, depende de lo que sea, ¿no? Ahí mismo lo puedo indicar. Entonces, aquí estoy desarrollando. Entonces, así puedo desarrollar cada una de mis fichas en un solo documento y guardarlo. Y así es más fácil de encontrarlo después cuando tenga que armar mi marco teórico y demás, ¿no? Todo lo demás que necesite. Bien, entonces no se olviden de eso, tener un orden, por favor, indicar qué tipo de ficha es de registro, la página, si es una cita textual o si es paráfrasis, lo que están colocando, tener toda la información necesaria importante, ¿no? Pueden hacer también uso de las bitácoras, hemos visto, puedo sacar información de diferentes fuentes, ¿no? Las bitácoras mayormente es cuando saco información de cualquier otra fuente que no sea ni libros, ni tesis, ni revistas, ni periódicos, ¿no? Cualquier otra fuente la tomo como fuente, como linkografía propiamente, ¿no? Y para eso sí puedo usar las bitácoras. Lo último que hemos visto, los cuadritos, donde anotamos el motor de búsqueda, el link exacto, el título puede ser de la publicación o palabras claves, y descripción exacta de la información que encontramos ahí con el enlace exacto, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos más ordenada nuestra información y a partir de eso ya posteriormente podemos armar nuestro cuadro de organización de variables y de igual manera el marco teórico. Bien. Nos estamos viendo en una próxima sesión de este curso de metodología de la investigación y esperamos que hayamos aprendido hoy día un poco más acerca de la consulta, ¿no? De las fuentes documentales para el desarrollo de nuestra tesis. Nos vemos en una próxima sesión.